En esta clase vamos a hablar sobre la opción Checksum, que es una opción para los backups altamente recomendable, y en esta clase vamos a ver por qué. Vamos a ver el contenido de nuestra base de datos demo. Vamos a ver lo que tiene la tabla test. Bien, vemos que nuestra tabla test tiene un único registro con el valor 1. Vamos a provocar a propósito una corrupción en esta tabla, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es ver las páginas de la que está compuesta. Bien, vemos que tiene dos páginas, la página 41 y la página 232, y lo que vamos a hacer es sobreescribir una de ellas, por ejemplo la 41. ¿Vale? Entonces vamos primero a poner la base de datos demo en single user. Luego vamos a sobreescribir la página 41. Base de datos demo. 1. Hemos dicho la página 41. Y la vamos a sobreescribir con ceros. Y volvemos a poner la base de datos en modo multiusuario, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer esto. Sobreescribir. Bueno, en algo me he equivocado, a ver. Bright page, me falta page. Ahí está. Y ahí lo tenemos, bien. Para probar que efectivamente hemos estropeado la tabla, lo que podemos hacer es intentar leerla. Y me dice, claro, porque no estoy en la base de datos más demo, ahora sí. Intenta leer la tabla test y dice que SQL Server ha detectado un error de entrada-salida de coherencia lógico, suma de comprobación incorrecta, se esperaba tal y la existente es tal, ha ocurrido durante al leer la página 1.41, ¿vale? La hemos sobrescrito y la hemos estropeado. Bueno, ahora la pregunta es, si tenemos la base de datos con una corrupción tal que no nos deja ni siquiera leer la tabla, ¿podríamos hacer un backup de esta base de datos? Pues vamos a verlo. Backup database demo to disk backup demo.back with init. Vamos a ver si nos deja hacer un backup de la base de datos, sabiendo que lo sabemos porque lo sabemos, pero no tenemos por qué saberlo. Puede haber una corrupción y no habernos enterado todavía. ¿Vale? Pues vemos que dice que se han procesado 392 páginas para la base de datos demo, una página para el archivo demolog, y en total son 393 páginas que se han procesado. Y bueno, no nos da ningún error, no nos avisa. Nos ha generado un backup de nuestra base de datos. Vale, entonces eso significa que yo creo que tengo una base de datos correcta una copia de seguridad correcta de nuestra base de datos. Y entonces si tengo una pérdida de la base de datos, se borra. Vamos a ver si la puedo recuperar. Borramos la base de datos y vamos a intentar restaurarla. Restore database demo from disk with recovery. Bueno, vamos a comprobar que la base de datos ya no existe, que la borramos efectivamente, y vamos a hacer la recuperación. Hacemos la recuperación, aparentemente ha ido bien la recuperación. Aquí tenemos la base de datos demo, y si yo me conecto a la base de datos demo e intento leer la tabla, pues resulta que tengo un problema en la base de datos que no me deja leer los datos, ¿vale? Así que este backup nos ha hecho un backup sobre una base de datos incorrecta, con corrupciones, y si la restauramos, por supuesto la restauramos con las mismas corrupciones, ¿vale?
¿Cómo solucionamos esto? Porque esto podría acarrearnos problemas. Pues lo que tenemos que hacer es utilizar la opción checksum. Vamos a arreglar este entuerto y para ello lo que vamos a hacer es borrar la base de datos, volverla a crear, darme 10 segundos, ¿vale? Bien, vamos a hacer esto. Borramos la base de datos y la volvemos a crear. Ahí lo tenemos. Nos conectamos a la base de datos y creamos la tabla, insertamos y consultamos para ver lo que tenemos. Bien, ahí tenemos el 1 de nuevo, ¿vale? Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a ver las páginas por las que está compuesta esa tabla. Ahí las tenemos. Y vamos a sobreescribir la página 41 otra vez para corromper a propósito la tabla. Ya lo tenemos. Vamos a hacer la prueba de intentar leerla para asegurarnos de que está corrupta. Efectivamente está corrupta en la página 41. Bien, entonces habíamos dicho que vamos a utilizar para hacer el backup la opción checksum. ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa con esta opción. Bien, con esta opción vemos que nos dice que el backup de la base de datos demo ha detectado un error en la página 1.41 del archivo de la base de datos, que es el fichero que hemos sobrescrito, y no nos hace el backup, ¿vale? Bueno, pues es una manera mucho mejor que la anterior utilizar esta opción, porque de la otra manera pensamos que tenemos un backup correcto y poniendo esta opción el backup no se nos va a generar. Así nos garantizamos que si un backup se genera es porque está correcto, si no, no se genera. Y ya estaría de nuestra mano que monitoricemos que los backups que no se han hecho y por qué no se han hecho, ¿vale? Para averiguar dónde está el fallo. También tenemos otra opción, que es decirle que haga la opción checksum, pero que aún así nos haga la copia de seguridad, nos haga el backup, ¿vale? Esta opción es continue after error, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el backup con esta opción. Bien, con esta opción nos dice que se han procesado 368 páginas del archivo demo y una del demo log, y que el backup with continue after error generó correctamente una copia de seguridad de la base de datos dañada, ¿vale? Nos avisa que la base de datos está dañada y nos aconseja que veamos el registro de errores de SQL Server para obtener información acerca de los errores encontrados, ¿vale? Entonces sí que nos hace el backup, pero nos avisa de que la base de datos está dañada y nos dice dónde podemos ir a encontrar más detalles sobre esa corrupción. Nos dice que vayamos al fichero de log, ¿vale? Pues eso está en SQL Server Management Studio, en la opción Management, en SQL Server Logs. Tendríamos que mirar en este caso, como lo acabamos de hacer, en el fichero current, ¿vale? En el actual. Y aquí en el fichero actual podemos ver que nos dice error 3043, gravedad 16, estado 1, el backup demo detectó un error en la página 1.41 de este fichero, ¿vale? Entonces tenemos esas tres opciones. La opción menos deseable es hacer un backup normal, within it y nada más, sin la opción checksum. Corremos el riesgo de pensar que tenemos copias de seguridad correctas de nuestra base de datos cuando no es así. Con la opción checksum nos informaría del error que ha encontrado y no haría la copia de seguridad. Y con la combinación de las opciones checksum con continue after error, lo que ocurrirá es que nos avisará, pero sí que hará nuestra copia de seguridad. Bien, lo que vamos a ver en la siguiente clase es, bueno, pues ahora mismo tenemos un problema, ¿no? Tenemos una base de datos dañada, con una página dañada, y nosotros tendremos copias de seguridad anteriores, ¿no? En nuestro backup full, por ejemplo, del día anterior, o estará esta página la tendremos en algún backup donde estuviese bien, ¿vale? Antes de que nosotros hayamos hecho esta escritura adrede para sobreescribir la página y dañar la tabla adrede. Entonces en la siguiente clase vamos a ver cómo se recupera
una página corrupta de una base de datos SQL Server.